Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a otra Crónicas del Frente. Y hoy vamos a hablar de Border Rivers, el último juego diseñado por Ed Beach y publicado por GMT. Este Border Rivers es un juego que creo que ha pasado bastante desapercibido y creo que es un juego que se merece un poco más de atención. ¿De qué va este Border River? Bueno, básicamente nos sitúa entre el año 1513 y el 1603 en la frontera inglesa y escocesa. Una frontera que tras años de conflictos enquistados entre los dos reinos se convirtió en un páramo desolado de la hostia, donde la gente que vivía aquí, bueno, al final para subsistir se convirtieron en auténticos cracks y en los que básicamente la única manera que había de sobrevivir todo el año era no solo intentar de alguna manera cultivar alguna cosilla, sino más bien lo que sería la actividad económica principal era robarle al de al lado, y si era de la otra banda de la frontera, pues mejor. Y este es un poco el lío donde nos mete este Border River. Se ve, por lo que he estado leyendo, que esta frontera era un auténtico, sin ley casi, donde diferentes clanes hacían lo que les salía, atacaban a quien les más venía, sobre todo para un tema de subsistencia, y al final tanto el rey inglés como el rey escocés decidieron crear tres marcas, que son la occidental, la central y la oriental, tanto en la banda, digamos, escocesa como en la inglesa, y estas secciones o march que se llamaban serían gobernadas, tuteladas por una familia que se encargaría no solo de defender esa región de los rights de las otras regiones, sino que además también, por supuesto, debería encargarse de llevar a cabo sus propios rights, ¿vale? Y este es un poco, ya os digo, el marco histórico. Yo, la verdad, que no conocía nada de esto. Os digo también que el juego trae un fantástico libreto donde os va a sumergir en todo el tema histórico, el Historical Booklet, y además creo que tiene una pinta muy interesante. A mí no me ha dado tiempo aún de leerlo, pero bueno, pinta muy bien, como podéis ver. Y con esto seguramente pillaréis mucha más información de la que os acabo de dar yo. Pero ya os digo, en resumen, es la frontera entre el Reino de Escocia y el Reino de Inglaterra, viene a representar toda esta porción del mapa, que estaba un poco bajo sin ley, más o menos, y hartos de, bueno, más que hartos, o estaba sin ley sobre todo por esa falta o por esa desolación de todo este territorio debido a las guerras entre los dos reinos, ¿no? Y que por lo tanto la gente que vivía, entre comillas, aquí, lo único que pudieron hacer fue dedicarse a hacer raids a las familias o poblados o a lo que sea del otro lado de la frontera, o no cerraban tampoco a hacerlo de su propio lado de la frontera. Y aquí es un poco donde nos sitúa este Border Rivers. Digo también que os pondré un enlace en la descripción del vídeo, porque hay una serie de vídeos colgados en YouTube bastante interesantes, donde explican un poco, están en inglés, eso sí, donde explican un poco la historia de estos Border Rivers, ¿vale? Estos personajes. Y además hay otro que también me hizo mucha gracia, que es sobre la banda escocesa, que está hecho por un escocés, y con el acento es muy divertido. También os lo pondré en los comentarios. Pero bueno, paro de liarme y vamos a lo que toca. Bueno, vamos a hablar primero de los componentes. De hecho, es la parte que probablemente me llamó más la atención cuando descubrí un poco más en profundidad el juego. También es verdad que probablemente la nota podría tenerla un poco más alta, o el resultado final podría ser un poco más alto, si no fuera por los troqueles. Creo que lo único malo de este juego son los troqueles, que son bastante horribles, sobre todo en los pequeñitos. Pero bueno, vayamos por partes. Primero, el mapa. El mapa es lo que estáis viendo ahora en pantalla y, como hemos hablado antes, viene a representar esta frontera entre el reino escocés, que es la parte de arriba, esta de aquí, y el reino inglés, que es esta parte de aquí. Lo que es el mapa está dividido por esta línea más gruesa que nos delimita Escocia e Inglaterra, y además
estos colores más claros nos delimitan las 3 secciones, los 3 march a cada lado de la frontera. Tendríamos el Scottish West March, el Scottish Middle March y el Scottish East March. Y lo mismo en los ingleses, el inglés West, Middle y East. Cada uno de estos march, y nos vamos a centrar en el inglés, pero todo lo que explique aquí lo tienen el resto de march. Todos los march tienen 4 áreas de pastoreo. Estas áreas de pastoreo son las que están delimitadas por estas rayas blancas y la frontera. En este caso, esta es una, esta es otra y esta más grande es la cuarta. Cada área de pastoreo además tiene un recuadro que nos recuerda en verde que esto es un área de pastoreo. Después esto será importante porque tanto los recuadros verdes como los grises son sitios donde podemos poner marcadores de tokens de defensa, marcadores de defensa, ¿vale? Pero además cada área de pastoreo, como su nombre indica, puede tener ovejitas por ahí pastoreando, o que se llaman así. Además de eso, algunas de las áreas de pastoreo, como por ejemplo esta, pueden tener una población, que en este caso es Hexham, con una posible milicia y el Gaol. El Gaol, viene a ser la prisión de esta ciudad / pueblo, donde van a encerrarse los border reavers, o sea, los incursores que consigamos coger en vida, ¿vale? En este caso, por ejemplo, que hay un cubito azul, quiere decir que aquí tenemos encerrado gente del Scottish Middle March, ¿vale? De esta march de aquí, de la parte escocesa. Otra zona que también hay en alguna de las zonas de pastoreo es el family, creo que lo llama family seat o algo así. Básicamente es donde reside la familia que da nombre a este march, ¿vale? Porque todas las familias tienen todos los march tienen una familia principal que entiendo que es la que históricamente tuvo más renombre en esta área, ¿no? Porque realmente hubo varias que gobernaron cada uno de los marches. Pues bien, esto es el resumen de lo que tenemos en un march. Repito, cada march tiene 4 áreas de pastoreo. En cada área de pastoreo podremos encontrar ovejas pastoreando. Además, en algunas de las áreas de pastoreo podremos encontrar una ciudad / pueblo donde encerraremos a los incursores de los otros march, y además un castillo o un feudo familiar de donde se supone que reside la familia gobernante de este march. Tanto la ciudad con prisión como el feudo familiar solo hay uno, ¿vale? Por cada march. En este caso, en el English Middle March es esta de aquí. Aparte de esto, tenemos lo que ya os he medio comentado antes, estos recuadraditos, que estos sirven para colocar marcadores de defensa, los defense tokens. Hay de 2 tipos diferentes. En un principio están los de Peel, creo que se llaman así, que son esta especie de castillos o torres altas, anchas, que de hecho salen en la portada. Yo diría que esto es un Peel, ¿vale? Pues de estos, cada march tiene 3, que siempre estarán colocados en la frontera, y además tendremos un castillo adicional, como este de aquí, que también está colocado en la frontera en estas 2 áreas. Aparte de esto, en el mapa, dentro de cada march, también tendremos el contador de notoriety, ¿vale? Que viene a ser un poco el prestigio, y una zona reservada donde podremos colocar nuestros caballos, que vienen a representar refuerzos o boosters de unidades militares, nuestros defense tokens, que son los que posteriormente podremos colocar en estos sitios. Los defense tokens tienen, como es de suponer, una banda conceal, ¿vale? Que no sabremos lo que es y lo que realmente es. Y después otro espacio, y todos los que vayamos consiguiendo los meteremos aquí. Otro espacio, que aquí igual no se ve, que es aquí, que es donde meteremos las vacas, el cattle. De cattle hay 2 tipos de marcadores diferentes, el cattle de 5 y el de 1, ¿vale? No tiene más. Es que colocaremos aquí, y todos los que vayamos ganando pues también los colocaremos aquí. Importante saber que el cattle, en este caso, es la moneda del juego, ¿vale? Las vacas es con lo que pagaremos las acciones que llevemos a cabo. Bien,
esto que os he explicado es lo que tiene cada uno de los Marts. Y perdón, me he dejado una cosa. Tenemos esta área de aquí, que son las áreas donde se pueden colocar eventos de batalla. De hecho, son batallas históricas que tuvieron lugar en estos Marts, ¿vale? Y que podrán tener lugar durante la partida. Y aquí está reservado para cuando sea el momento de ejecutarlas. Pues bien, esto es la zona del March, lo que tendrán todos los jugadores, que el mapa será mayor o menor, pero que da igual porque todos los jugadores, aunque el espacio sea pequeñito, como en el caso del English is March, tiene 4 zonas igual y tiene los mismos recursos de inicio, es decir, los 3 piers y el castillo, la ciudad para meter a los incursores, el castillo familiar, el feudo, así como las diferentes áreas de pastoreo. Todo esto, todos los jugadores lo tienen. ¿Qué más tenemos en el mapa? Pues únicamente, bueno, mentira, 2 cosas más. Tenemos un march, que no es un march, es una zona, que es esta de aquí, que se llama la Debatable Land, que me hizo mucha gracia, y es que si todo esto era el territorio sin ley, esto era más. O sea, se ve que aquí había unos pollos ya de la hostia. Y son esta pequeña zona de aquí, al lado del río Es, que no es gobernada por nadie. O sea, ¿sabes que esto ya es la leche? Pues bien, hay una zona más que también tiene su espacio de notoriety, de prestigio, y además una zona de pastoreo. Pero no tiene nada más, ni sitios para colocar defensas, ni nada. Bien, y por último tenemos esta área de aquí, que nos servirá para colocar o para seguir el orden de batalla cuando haya las fases de batalla. Bueno, de batalla o de conflicto, que ya entraremos en ello. Pero que bueno, que sepáis que está aquí. Y también, igual no se ve muy bien, por ahí aquí 3 espacios que pone Current Events, que esto es para cuando juguemos eventos que tengan efecto durante ese turno, se van a ir colocando aquí. Bien, esto en cuanto a el tablero. Después tenemos, que la tengo fuera de mapa porque es que esto ocupa sitio para aburrir, esto de aquí. Esto de aquí es el contador, es una hoja que sirve para llevar el conteo de los puntos de victoria. Básicamente es una escala y tenemos los cubos de cada jugador que iremos moviendo a medida que se vayan consiguiendo puntos de victoria. Como podéis comprobar, seguramente esto es algo que se utilice mucho, si no, mucho sentido de ponerlo aparte no tiene. Yo creo que se podría haber hecho, no sé, como hacen los coins, uno alrededor o algo así, pero bueno, si han hecho eso será por algo. Después, por otra parte, tenemos esto de aquí. Esta es otra hoja que nos servirá para llevar el control de los tokens de defensa relacionados con los Warden, ¿vale? Que son unas cartas que podremos ir jugando y nos darán unos bonificadores de defensa, que son estos, que igual que los otros tienen el símbolo, bueno, pone defensa detrás, que cuando los ganamos, pues los pondremos en su espacio. Después tendremos el display para las cartas. Esto es importante porque, dependiendo de cómo se ha jugado una carta, esta podrá ser examinada o no durante el resto del turno, y hay algunas de ellas que podrán volver a la partida por algunas acciones aparte, ¿vale? Y todo esto es lo que se gestiona aquí. Aquí básicamente se coloca el deck de eventos por jugar, aquí los eventos descartados, y aquí los targets, los objetivos, que ahora veréis lo que es. Y después aquí abajo tenemos donde colocaremos las cartas de verano de fuera de juego y las cartas de verano descartada, que ahora también veréis que es lo de las cartas de verano. De hecho, vamos a saltar ahora lo de las cartas de verano. Mirad, el juego es un casi, no sé exactamente, pero es como un CDG, lo que no solo utiliza cartas para jugarse, pero una mecánica importante es de CDG. Y viene con 3 mazos. El juego solo tiene 3 turnos, no lo había dicho, pero el juego se juega en 3 turnos, mega extensos, pero 3 turnos. Y cada turno tiene un mazo de cartas propio. Y estas son lo que se conoce como cartas de verano. Hay del turno 1, también tendremos las del turno 2, que por ejemplo serían así, ¿vale? Turno 2. Y por supuesto las del turno 3. Vale, pues las cartas te lo diré mañana, de verano, ¿vale? Hay de varios colores y tal, y con varios símbolos. Todas las cartas tienen la misma estructura. El nombre de la carta, o del efecto o del evento, una imagen que lo representa, la subfamilia de carta a la que pertenece, cómo o qué da esa carta, y esto es para jugar en solitario. Todas ellas tienen más o menos la misma estructura. Si os fijáis,
Algunas además añaden símbolos de vacas. Esto es lo que tienes que pagar para jugar esa carta, o lo que puedes ganar, ya que algunas de ellas te dan, ¿vale? Deciros de que de cartas hay de tres tipos, ¿vale? De tres tipos principales. Están las cartas de Recruit, las cartas de Play y las cartas de Hold. Cada una de ellas, después lo veremos un poco, sirve para hacer una acción diferente. Pero es que además dentro de este tipo hay un subtipo. Hay cartas de River, de Warden, de Office, de Allied Grain, de Defensa, de Livestock, de Permanent Defense, de Vassal, de Notoriety, de Attack, de Defensa, de Target y de Border Ballad. O sea, para aburrir, ¿vale? Esta probablemente sea la parte un poco más complicada de entender del juego, pero una vez le ves el sentido, no te lías. Yo al principio me volví loco de decir, vale, pero ¿cómo sé qué carta sirve para qué? Y después me di cuenta de que estaba haciendo una montaña de una mecánica súper sencilla. Ya lo veréis posteriormente. Bien, estos son en cuanto a las cartas de verano. Después tenemos, como ya os he dicho, las cartas de evento, que aquí tenemos una, y todas ellas pues tienen varias acciones o básicamente diferentes tipos de evento, ¿vale? Que habrá tanto de batalla como de otras cartas que nos dan rerolls y cosas por el estilo. Después también existen las cartas, como os he comentado antes, de Target. Cada jugador empieza la partida con 6 cartas de Target, que son los diferentes objetivos que puede ir eligiendo durante la partida. Cada vez que se elige un objetivo, esa carta sale de la partida y ya no se podrá utilizar más. Después lo veremos un poco más. Otra carta, que es la del Warden, la de inicio, que tienes para poder utilizarla durante la fase de combate. Y después tendremos marcadores varios, ¿vale? En este caso os voy a enseñar un poco los que... Bueno, de hecho os lo enseñaré después, pero bueno. Básicamente habrá varios marcadores, como son los de las ovejas, que los tenemos por aquí, los de los caballos, ¿vale? Piezas de maderita, nada que decir. A ver, que están bastante bien, la verdad. Esta no sé dónde la he sacado. Aquí, bueno. Después también tendremos cubos, que nos servirán para marcar diferentes cosas durante la partida de cada uno de los jugadores, ¿vale? Ahí creo que son 15 o 16 de cada color, que representa cada uno de los jugadores. Y por último, varios tipos diferentes de counter. Estarán los counters de ataque, los counters de defensa, los counters de dados, hay varias cosas. Deciros que para mí lo único malo del juego es los counters de dados y de defensa, algunos de ellos, porque no acaban de sacarse bien y se pelan, ya sabéis, cuando lo sacas de la parte impresa, ¿vale? Es lo único que creo que tendrían que haber hecho de alguna manera. Aparte de eso, lo otro, genial. Ya os digo, no voy a repasar todos los counters que hay, porque hay bastantes diferentes, pero que sepáis que hay un poco ese rollo. Otro componente a tener en cuenta, que también entraremos ahora, es el de la hoja de familia, ¿vale? Esto tendrá una copia cada jugador, con la familia, el nombre que toca, es decir, una por cada una de las 6 march. Y esto lo tendrá el jugador delante suyo. Y por último tendremos una hoja de secuencia de juego, más los resultados en ataque o defensa de cada una de las opciones que nos da el juego. Y ahora sí, he dicho último 50 veces, pero esta vez es verdad, tendremos dadetes. Dadetes de color azul y de color rojo. Varios de ellos, creo que son 8 o 10 de cada uno de ellos. Vale, pues estos son los componentes de juego, ¿vale? Después, ya os he dicho que está el libro de histórico, después está el libro para el juego multijugador y el libro para solitario, porque tiene modo solitario. Una cosa importante, este juego solo se puede jugar a solitario, a 2, a 4 o a 6. A 3 y a 5 no. Entiendo que es por la dinámica que trae el propio juego de, ya lo veréis, a la hora de enfrentarse a las diferentes marches y demás. Pero que esto también es un hándicap importante. De hecho, creo que Ed Beach debe tener unos colegas super guays, porque todos los juegos que hace son de 6. Y coño, a mí juntar 6 personas para jugar un juego de 4 o 6 horas me cuesta un poquito. Pero bueno, ahí está. Que lo sepáis, ¿vale? Que creo que es una parte importante también de decidir de comprar el juego o no. Si eso no es un problema,
seguir viendo el vídeo porque creo que os puede interesar. Bueno, ¿y cómo se juega a este Border River? Voy a apartar un poquito esto para aquí, porque para ir explicando lo que quiero, de hecho nos vamos a centrar en el English, Middlemarch, o sea que ya nos va bien así. Esto al final es un juego de puntos de victoria. Quien consiga más puntos de victoria al final del tercer turno, gana la partida. Bien, para poder conseguir puntos de victoria, básicamente lo que tendremos que hacer pues, es asaltar pastoreos, o sea, áreas de pastoreo de otras familias, atacar su feudo, liberar a nuestros presos y ser famoso en cada uno o en el máximo de otras áreas del mapa. Al final, quien mejor haya hecho todo esto, pues siempre es quien gana la partida. Ahora vamos a ver un poco la secuencia de turno de manera genérica, ver qué es lo que pasa para que tengáis una idea mejor de cómo es el juego. No voy a profundizar en reglas, porque no es el motivo del vídeo, pero sí que quiero que veáis un poco cómo se juega en general y cuáles son las sensaciones que da. Así que si os parece, vamos a empezar este tour por el Border River. Bien, ¿y cómo es un turno de Border River? Pues cada turno de los 3 que dura la partida tiene una fase de verano, una fase de otoño, una de invierno y una de primavera. Y esto se repite las 3 veces, los 3 turnos, hasta que se acaba la partida. Vamos a empezar explicando la fase de verano. Lo primero que se hace en la fase de verano es coger el mazo de cartas de verano de ese turno. Acordaros, hay uno para cada turno, imaginémonos que estamos en el turno 1, pues vamos a coger ese mazo y vamos a dar 7 cartas a cada uno de los jugadores. Estas serán las cartas que ese jugador tendrá en su mano en ese momento. Una vez hemos hecho esto, empezando por de hecho, en este caso no hay orden en sí, sino que cada jugador lo que va a hacer es elegir una de estas cartas para ejecutar su efecto. Acordaros, hay 3 tipos de cartas. Hay cartas que se llaman de Recruit. Las cartas de Recruit son las que se pueden jugar encima de una de estas áreas del Family Display de cada uno de los jugadores. De hecho, son las que tienen, que esto ayuda, estos símbolos. También decir que en el turno 1 solo están disponibles estas 4 más las de Hell, y a partir del turno 2 ya está disponible esta de aquí. Pues bien, si jugamos una carta Hell, la colocaremos aquí y activaremos su efecto. Y además, muy probablemente, tengamos que pagar pues, un coste de carta. Por ejemplo, si jugara Alexander Hume, tendría que pagar menos una vaca, un Cattle, ¿vale? Y podría jugarla en la zona lila. De hecho, sabemos que es aquí tanto por el símbolo como el color. El resto de las cartas funciona igual. Bien, antes de llegar a eso, pero cada jugador, como os he dicho, va a elegir una carta, que será la que va a ejecutar para la acción de Recruit, que es lo que os digo, de jugarla ahí, para la acción de Play, que básicamente son cartas que te dan un efecto inmediato, como puede ser conseguir recursos o colocar cosas nuevas en el mapa, o cartas Hold, que son cartas que podremos colocar aquí y que podremos jugar posteriormente. Las mantendremos para poderlas jugar en momentos posteriores en alguna fase específica que nos vaya bien. Una vez hemos elegido una carta para una de estas 3 acciones principales, imaginémonos que he elegido esta y el resto de cartas son estas. Pues bien, cuando todos los jugadores han elegido una carta, se gira y se ejecuta. Todos a la vez. Se puede hacer en orden, pero la idea es poder hacerlo para ir haciendo más rápido el turno. Cada jugador jugará esa carta de una de las 3 maneras que hemos dicho que pueda jugarse, ya sea Recruit, poniéndola aquí, ya sea Play, jugándola y después yendo al Summer Card Discards, al Summer Card Out of Play, ¿vale? Si os acordáis, teníamos aquí estas 2 áreas aquí abajo, pues cuando una carta se juega para su efecto, se va a Out of Play. O para colocarla en la posición Hold. Una vez todos los jugadores han hecho eso y han sacado esta carta, o la han dejado, si fuera una Recruit, en su posición, el mazo se le da al jugador de la izquierda. Es decir, todos los mazos se van a mover.
van a coger otra carta, la van a jugar y así hasta llegar a la carta o a tener 2 cartas en la mano. Cuando nos llegan esas 2 últimas cartas en la mano, elegiremos una, que será la que jugaremos, y la otra se irá directamente a la zona de Summer Card Discards, que está aquí. Una vez hecho las 6 acciones durante esta fase, recordemos, nos dan 7 cartas y vamos a jugar 6, ya que de las 2 últimas, una se irá al descarte. Se acabará la fase de verano. Por eso se llaman cartas de verano, porque las cartas solo se juegan de inicio en esta fase, a excepción de las cartas que hayamos dejado en hold para un uso posterior. Una vez jugadas, puede ser que alguno de los jugadores tenga una office, ¿vale? Un cargo que le permita hacer una acción más, y en ese caso se podría hacer, pero generalmente solo es en el turno 2 y en el turno 3. Pero, en reglas generales, esta es la fase de verano, en la cual vamos a jugar las 6 de las 7 cartas que nos van a dar. Otra cosa interesante también es que todas las cartas siempre se van, o sea, todo el mazo de cartas por el número de jugadores, porque esto si son 4 jugadores se eliminan cartas, si son 3 hay 2 o 1, también se sacan, perdón, 2, también se sacan otro tipo de cartas, pero el mazo completo de cartas para ese número de jugadores siempre se juega todo, porque cuando repartís veréis que no queda ninguna, ¿vale? Y esto también es importante que lo... Vale, ahora vamos a hablar de la fase de otoño. La fase de otoño es una fase administrativa que hay en medio del turno y tiene 3 puntos o 3 subfases diferentes. La primera, vamos a mirar o vamos a comprobar que el marcador de ovejas en el mapa está en la posición que le toca. Cada vez que se pone una oveja o se quita una oveja de nuestra march, lo vamos a contabilizar aquí. Se va a poner el marcador en el número que corresponde a las ovejas que tenemos. Pues bien, lo primero que haremos es comprobar que donde está es donde toca. Después vamos a ver si dentro de ese número de ovejas estamos dentro del límite de número de caballos y de hand size. Es decir, el número de ovejas nos va a limitar cuántas cartas podemos tener en nuestro espacio de held o de hold y cuántos caballos podemos tener disponibles. Aquellos que tengamos de más las eliminaremos. Eso es interesante porque lo que viene a representar es que las ovejas son el símbolo de riqueza de esta gente y esta época. Cuantas más ovejas, más posibilidades. En este caso, que son 4 ovejas, podríamos tener hasta 5 caballos y tener hasta 2 cartas más en held. Si sobrepasáramos alguno de ellos, eliminamos el exceso. Y por último, vamos a conseguir marcadores de vaca, que acordaros que son las monedas del juego, también en relación al número de ovejas. En este caso, con 4 ovejas ganaremos 3 marcadores de vaca, que lo que haríamos es cogerlos y colocarlos aquí, o sea, 3 puntos de vacas en este caso. A medida que esto aumenta el número de ovejas, se entiende que tendremos un mayor límite de caballos y cartas y ganaremos más dinero. Bien, una vez hecho eso, cogeremos 3 eventos de la zona, que aquí no se ve, pero bueno, los tengo aquí, de esta zona de aquí, ¿vale? Cogeremos 3 cartas de evento. Dependiendo del número de jugadores, en vez de 3 serán 2. Estos eventos, en este caso, por ejemplo, ahora habría cogido estos 3, y tenemos un evento que nos servirá para reroll, es decir, que se podrán volver a tirar dados. Nos dice a quién está disponible este evento, en este caso está disponible a atacantes en Inglaterra, o sea, quien ataque en cualquier march de Inglaterra, y además también nos dice que está disponible a defensores en Escocia, ¿vale? Esta carta se colocará aquí, en este lateral, y será porque, básicamente para recordarnos que está activa durante esta fase, este turno de invierno. En el caso de los dados, otra cosa que se puede hacer es colocar los dados encima para ir sacándolos a medida que se va haciendo el reroll. Esto es un tipo de evento, y el otro tipo, por ejemplo, serían estos dos, que en este caso son 2 batallas, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer es buscar las batallas que ya nos dice por el color en qué área están, en qué march, y los colocaríamos ahí. Por ejemplo,
el de Flodenfield, que es en la área rosa, es aquí, y el de Haddon Rick, que es en la área verde, sería aquí, ¿vale? Pues bien, una vez aplicados los tres eventos, pasamos al siguiente punto, que es que podremos colocar nuestros tokens de defensa. Si os acordáis, os he dicho que en esta zona de aquí tenemos los tokens de defensa que tenemos disponibles. Estos tokens empezamos con dos de ellos, uno que es de rumores, tenemos dos, uno es de rumores, que no sirve para nada, y otro que es de aquí, Deputy Warden, que nos da un dado verde o un dado gris. Podremos ir consiguiendo otros tokens, tanto jugando cartas de Warden, que nos darán los tokens de Warden, que son estos de aquí, ¿vale? Que son también personajes históricos, ahora no se ve, ahí, ¿vale? Que este es un crack. Como otras cartas de oficina o de evento directo, de play, que nos harán coger de manera aleatoria tokens de aquí, ¿vale? Cada uno de ellos pues también tiene sus particularidades, ¿vale? Por ejemplo, estos dos que he cogido así un poco a voleo, pues mira, son bastante igual. Ah, no, dos dados grises y dos dados verdes. Bien, el tema. Ahora, todos los tokens que tenemos disponibles los podemos utilizar. ¿Cómo se utilizan? Se colocan de manera que el otro jugador no vea lo que es, con la parte defensiva arriba, pero con una regla, y es que en los espacios con borde verde solo se podrán colocar tokens que tengan dados verdes o que no pongan nada de dados, y en los grises se podrán colocar los que tengan dados grises. Esto al final lo que nos va a servir es para poder aumentar la defensa de ese espacio que está ligado. Es decir, los tokens verdes, que son de las áreas de pastoreo, van a ayudar en la defensa de los raids contra esa zona de pastoreo. Y el token gris, o los tokens de defensa en la área de milicia del Gaul, nos van a permitir defender ataques contra la prisión, o la milicia, que es zona gris, que está al lado del Family Feud, van a permitir defender ataques contra el feudo, ¿vale? Las batallas no se pueden defender, las batallas son tal cual. Además también, aquí no están colocados, ¿vale? Pero si os acordáis había tres posiciones de defensa estática, que son los pills y el castillo. Estos siempre estarán activos cuando esté el token puesto, que es por ejemplo en este caso. Ahora mismo que no hay ninguno, pues no habría. También estos tokens de defensa estática, por llamar de alguna manera, se ganan cuando jugamos las cartas de verano, ¿vale? Y estos no se colocan en esta fase, sino que directamente cuando se juega la carta te dice que los coloques sobre el mapa y ya se quedan ahí. Ahora los únicos que se colocan son los que tenemos tokens de defensa aquí disponibles. Puede llegar el caso que tengas más tokens que espacios disponibles, pues bueno, colocas los que puedas y el resto no los colocas, no los pierdes, se quedan ahí. Bien, pues esto acabaría la fase de otoño. Ahora entraríamos a la fase de invierno. La fase de invierno es probablemente la fase más larga. La fase de verano puede llegar a ser larga, que es la de cuando jugamos las cartas, pero creo que la fase de invierno, por las mecánicas que trae, puede llegar a ser más larga. Esta fase, como os he dicho antes, a nivel histórico, es cuando los March, las familias, se dedicaban a hacer raids contra todo Dios para poder sobrevivir, para robarles y sobrevivir o ganar fama y prestigio, ¿vale? Pues bien, esto es la actividad principal que se va a llevar a cabo en la fase de invierno, que creo que ya os lo he enseñado, pero por si acaso es esta de aquí, que hay varios puntos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en la fase de invierno? Lo primero va a ser definir el orden en el que se van a resolver los ataques, que se van a colocar aquí. Este orden, aquí veréis algunos de ellos ya, que están los cubos de colores, ¿vale? Del 1 al 6. En el turno 1 se va a hacer a voleo, es decir, se va a coger un recipiente, se va a colocar un cubito de cada uno de los jugadores y de manera aleatoria se va a sacar y se van a ir colocando en posición, de manera que se va a crear un orden. En el turno 2 se van a colocar... En el turno 2 lo que se hará, se colocarán por orden inverso de puntos de victoria, es decir, el último se colocará el primero y el primero en puntos de victoria será el último. Y en el tercer turno será a voleo. Se tirará un dado y puede ser que salga
por orden de puntos de victoria o al reverso de puntos de victoria. Pero al final siempre habrá un cubito en cada una de las posiciones para saber el orden de los ataques. Una vez hecho esto, cada jugador va a elegir una de las cartas de ataque. Es cuando vamos a coger las cartas que tengamos disponibles aún, empezaremos con 6, y la colocaremos de cara abajo, sin que se vea, en la posición de nuestro turno. Estas cartas de ataque básicamente nos dicen dónde podemos atacar y qué. Por ejemplo, esta carta además visualmente se entiende muy bien porque es el mapa. Esto es la zona escocesa oeste, medio, este, la inglesa este, medio, oeste. Perdón, oeste, medio y este, lo mismo que arriba, ¿vale? Entonces aquí ya nos está diciendo, aquí podríamos atacar en esta zona y hacer un raid o un battle, aquí un raid o un battle, aquí solo un battle o aquí un raid. O además también nos dice que ahí donde haya un cubo presente podemos hacer un feud o un cold break, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que colocando esta carta nos da cierto margen de dónde podremos atacar, dependiendo un poco de lo que pase antes, ¿vale? Las otras cartas son, antes, estas que son bastante parecidas, estas dos, y después, estas tres, perdón, son bastante este palo. Después tenemos la Will Card, que nos da un +1 a la tirada si hacemos batalla, ¿vale? Pero que también la podemos utilizar para hacer raid, feuds, gold breaks o Scottish en Inglaterra, pero este +1 lo perdemos. Otra +1 si la hacemos en feud o gold break, que tenemos un +1 si es esto, pero también las podemos utilizar para raid o march, pero perderemos este +1. O la de river, que nos suma un +1 si hacemos un raid a cualquier march, y punto, no nos sirve para nada más, ¿vale? O sea, esta es la más restrictiva. Entonces, en esta fase vamos a coger una carta, imaginemos que por lo que hay, yo que sé, cojo esta y la colocaré en mi posición cara abajo. En este caso yo sería el ataque número 2, colocaría esta aquí. Una vez todos los jugadores hayan colocado sus cartas, voy a coger un par más para el ejemplo, pero realmente tendría que ser la del número de jugadores que hubiera. Imaginemos que esto está así. Entonces ahora lo que se va a hacer es colocar la notoriedad, ¿vale? ¿Qué significa colocar notoriedad? Esto se va a hacer en orden al revés de los puntos al revés del orden de combate, es decir, de ese orden que tenemos allí, se va a hacer al revés. Entonces, el colocar notoriedad, básicamente lo que sirve es para aumentar el valor de nuestra posición en ese march, ¿vale? La notoriedad o prestigio viene a representar cuánto se nos conoce en esa zona, ¿vale? En esta fase, para colocar notoriedad, la notoriedad viene de tres zonas o de tres posibilidades diferentes. Puede venir de cartas help, de aquellas cartas que podemos guardar para utilizar más tarde, pues una carta que nos dé notoriedad. También podemos ganarla por cartas de allied o grain, es decir, cartas de aquí, que uno de sus efectos, lo veríamos en la parte inferior de la carta, es darnos notoriedad. De hecho, estoy mirando a ver si encuentro una. Mira, sí. Por ejemplo, si tuviéramos esta carta, que es aliada, nos dice que en invierno añade 2 de notoriedad en cualquier combinación en estos espacios, ¿vale? Pues si esta carta estuviera aquí, ahora podríamos utilizar ese efecto y colocar la notoriedad. Y también las cartas de Office, hay algunas de ellas, como esa, nos pueden dar más notoriedad para añadirla, ¿vale? Pues bien, todo esto se hace en este turno y nos va a, lo que os digo, permitir aumentar la notoriedad en ese espacio. La notoriedad es importante ya que da bonificadores también en el ataque y después en los puntos de victoria. Esto solo se hace en en este punto. ¿Y por qué digo esto? Porque lo veremos después, pero ataques, hay fases de ataque dentro de invierno hay 2.
Pero en la segunda fase de ataque, lo de la notoriedad no se hace, solo se hace en la primera, ¿vale? Pues bien, una vez hayamos aplicado las ganancias de notoriedad según cartas hold, office o aliados, pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto es ya la selección definitiva del objetivo. Y esto se va a hacer por orden de ataque. Primero, lo que se va a hacer es girar las cartas de target. Bueno, de hecho, las cartas de target se giran una vez han colocado. Lo he dicho mal antes, o sea, no lo he dicho antes, pero una vez ya se han colocado todas, se giran. Creo que no lo había dicho, ¿vale? O sea, esto realmente ya tendría que estar girado, ¿vale? Así cada uno verá cuál es más o menos por dónde va, más o menos, depende de la carta que haya jugado, los ataques de los otros jugadores. Bien, ahora lo que vamos a hacer es marcar el ataque definitivo dónde será. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a coger el marcador del primer ataque o el segundo ataque, dependiendo de la fase en la que estemos, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, la del primero y esta sería la del segundo, ¿vale? Pues bien, teniendo en cuenta la carta que yo he jugado, imaginaros que ahora me tocará a mí, podría atacar a cualquiera de estos marches, para cualquiera de estas acciones. Pues mira, podría decidir que voy a atacar, voy a hacer un raid en la Debatable Land. Pues colocaré mi marcador aquí, señalando que aquí es donde voy a atacar en mi turno. Una vez he colocado el marcador, tengo que decidir cuántos caballos añado. Esto quiere decir qué bonus voy a tener en el ataque. Cada caballo que añada es un bonus. Siempre en un ataque tiene que haber como mínimo un caballo. No podemos hacer un ataque sin un bonus de caballo. Y eso también quiere decir que si tenemos 2 caballos al inicio de la fase de invierno, solo podremos poner un caballo en el primer ataque, porque como mínimo tiene que haber un caballo en el segundo ataque, que vendrá después, ¿vale? Y si solo tenemos un caballo, solo podemos atacar en el primer turno. Pues bien, ahora yo podría decidir cuántos caballos coloco, no sé, voy a colocar uno. Una vez hecho esto, lo que se hace es, si hay defensas, revelarlas. En este caso, imaginaros que yo pudiera haber atacado, pues mira, no sé, aquí, por ejemplo, en vez de irme ahí, ataco aquí, coloco el caballo, y ahora es cuando se le daría la vuelta al marcador de defensa, y sabría qué es lo que tengo defendiendo. Una vez hecho esto, hay una opción que es la de utilizar la carta de Warden o la de intercambiar o mover marcadores de defensa por el jugador defensor. Esto se puede hacer ahora, justo en este momento. Hay unas reglas específicas con unas limitaciones, pero que sepáis que se puede hacer. Y una vez hecho esto, el jugador que ataca podría jugar una carta de las que tenemos en hold para modificar ese combate. Todos estos pasos lo hará cada jugador en el orden. Es decir, primero empezará el jugador 1 y hará lo de seleccionar el objetivo, meter caballos, revelar las defensas, moverlas en el caso del defensor si puede, y jugar la carta de ataque. Después el siguiente jugador, el siguiente, hasta acabar. Una vez hecho esto, pasamos a la fase de contar los dados. Esta fase puede parecer un poco liosa, pero realmente es muy sencilla. Cada jugador, de manera simultánea, lo que va a hacer es calcular los dados de su ataque. Para eso tiene en la hoja de familia, tenemos aquí, este espacio y este espacio. Aquí es para calcular cuántos dados tendrá de ataque y aquí cuántos habrá de defensa. Y cada jugador se contará los suyos, de su propio ataque, una vez todos estén colocados. Para eso tenemos estos marcadores que nos permiten calcular esos dados. ¿Y cómo se hace? Pues es muy sencillo. Hay una tabla, de hecho la tabla la tenemos también desglosada aquí, ¿vale? Los dados de ataque y los dados de defensa creo que están únicamente en el reglamento, pero bueno, ahí también te vienen explicados. ¿Qué tenemos? Lo primero, River. Si tenemos alguna carta de River que nos dé bonificaciones, las tendríamos. Por ejemplo, si tuviéramos, a ver, voy a buscar una carta de River, mira aquí.
Contar que estamos haciendo como si yo fuera el jugador rojo atacando a esta zona de pastoreo, o sea que estoy haciendo un raid. Si yo tuviera a este River jugado, a William del Isle, lo que me dice es que tengo una bonificación de un dado en los raids. Pues añadiría un dado aquí. Caballos, he colocado solo un caballo, pues tendría otro aquí. Ariat Grains, si alguna carta de aliado, de las que hubiera aquí o aquí, me da bonificaciones, la colocaría. Notoriedad o prestigio, me cuesta mucho decirlo eso. Básicamente, eso es el jugador que esté más avanzado en el track. Voy a apartar un poco esto, perdonad. Más avanzado en el track de notoriedad va a ganar 2 dados. Y si es el segundo más avanzado, un dado. Pues esto lo mismo. Imaginaros, aquí solo estoy, que no estoy yo, pues no ganaría un dado, ¿vale? Sheep Raid. Esto es, por cada oveja que haya en la zona, aquí teóricamente tendría que haber una, ganaríamos un dado. Porque estoy haciendo un raid, si no, no se aplica. Aquí está. Cubos, si fuera un feud o un goal break, si por cada cubo que hubiera nuestro, ganaríamos un dado. Por las cartas Hell, que ya habíamos jugado, lo pondríamos aquí. Y por las promociones, oficinas, o llamarlo como queráis, que nos dieran también bonus de ataque, los colocaríamos aquí. Y ahora pasaríamos a los dados de defensa. Un dado por cada pil que hubiera adyacente. Acordaos que los pils son estos, ¿vale? Aquí en este caso, atacando en esta zona, solo defendería este pil de aquí. Si hubiera el cono este, ¿vale? Me daría un dado de defensa. Una cosa que quiero comentarlo porque diréis, este tío está loco. Estoy jugando como fuera el rojo. Aquí realmente no sería el rojo, sería otro jugador, ¿vale? Porque si no, no podría, o sea, atacarme a mí mismo es un poco gilipollas, ¿vale? Pero imaginaros que esto fuera otro color, fuera el naranja, por decir algo, y la ficha de personaje que estuviera haciendo fuera otra, ¿vale? O si queréis hacerlo de otra manera, en vez de estar aquí, estoy atacando aquí, ¿vale? Se vería mejor. ¿Ok? Lo digo porque aquí me estaba atacando yo mismo, es un poco tonto. Pues eso, por cada pil que tuviéramos, pil, que aquí están aquí y aquí, o sea, este defiende aquí y aquí, este aquí y aquí, este aquí y aquí, pero no está construido, por lo tanto no podría añadir. Si estuviera la ficha puesta, le daría un dado y se colocaría. Si fuera la garrison del castillo, se pondría, es decir, si hubiera aquí una defensa, un marcador de defensa, se colocaría. El marcador de defensa del espacio aquí sí que le da un dado, por lo tanto colocaríamos un dado aquí. Y el Battle Dice, si es una batalla, nos dice, tenemos alguna batalla por ahí, sí, aquí, nos dice cuántos dados se ponen, en está 3, en este caso 2, pues se colocaría aquí. Y ya está, ¿vale? Esta es la manera que tenemos de calcular los dados. Sé que parece un poco un rebasado, pero creedme, es súper sencillo. Y tú te marcas tu propio ataque, y te lo dejas bien puesto en tu hoja, ¿vale? Una vez hecho esto, se resuelven los combates. Y aquí ya es un poco seguir la tabla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, el jugador atacante tirará los dados y verá, dependiendo de los resultados que tenga, qué consigue. Y el jugador defensor tirará los dados y se verá qué modificaciones al resultado del ataque consigue. De manera muy, pero que muy resumida, para que lo veáis un poco. En los ataques de raid, el 1 y el 2 es fallo, el 3 y el 4 el atacante consigue un hit, que quiere decir que podrá robar una oveja si no está, acordaros, protegida, que estuviera echada, y ganará un punto de victoria por cada... perdón, ganará un 3 y un 4, gana un cattle, una vaca, no una oveja, una vaca, que la roba del jugador al que ataca y se la queda a él. Es decir, en este caso, si yo estoy atacando aquí, le cogería un cattle y me lo llevaría yo aquí. Y además también ganaría un punto de victoria. Y por cada 5 y 6 tengo un sheep hit, que es lo mismo pero con las ovejas. En este caso le robaría la oveja y me la llevaría a mi zona de correo, a la zona de, perdón, de correo, a la zona de pastoreo que quisiera dentro de mi mar. Ya la colocaría. Eso haría modificar mi número de ovejas y también la del otro jugador.
Eso en cuanto al ataque. En cuanto a defensa, 1, 2, 3 y 4 no hace nada. 5 bloquea un resultado de éxito del otro jugador, ya sea, o sea, de un 3 a un 6, ya sea un cattle hit o un chip hit. Y un 6 lo que hace es capturar. Lo que hace es que el atacante pierde un caballo y añade un cubo de su color en el gaul de donde está atacando. Es decir, si aquí hubiera conseguido ese resultado, yo perdería el caballo y colocaría un marcador de gaul en su prisión. Es decir, me ha eliminado la fuerza de ataque y además ha tomado prisioneros, que después serían carne para poder hacer un ataque de gaul. Y con un 7, mola más, representa que no solo le eliminas el caballo, sino que además sino que en el primer resultado, perdón, es que lo estaba leyendo ahora, es hanged, básicamente que lo cuelgan, es eliminado el caballo, pero no va a la zona de la prisión, sino que directamente lo pierdes. El resto de 7 son capturados, ¿vale? Como si fuera un resultado de 6. Además, por cada 7, es decir, por cada hanged que saques o captures, básicamente cada 7, el jugador defensor gana 6 puntos de victoria. Aparte de esto, si el jugador atacante consigue al menos ganar un punto de victoria en el ataque, el jugador defensor colocará un cubo del color del atacante en su feud. Perdón, en el feud del otro jugador. Esto, en este caso, sería aquí, porque sería yo que ataco ahí. ¿Por qué? Porque esto lo que viene a decir es que ahora, perdón, es el rojo, estoy atacando al azul, por lo tanto colocaría un marcador del azul en mi feud. ¿Por qué? Pues esto representa que el jugador azul, en este caso el Scottish Middlemarch, tiene muchas ganas de venir a reventarme la cara porque lo estoy puteando a saco, ¿vale? Es eso de que llamamos la deuda de sangre. Esto es un resumen un poco de lo que serían los raids. Lo que son los ataques de feud es atacar aquí, lo que os decíamos un poco de deuda de sangre, y los resultados pueden ser 1, 2, 3, 4, el atacante falla, 5 y 6 es un hit, y eso lo que quiere decir es que gana 3 puntos de victoria por cada hit. El defensor 1, 2, 3, 4 falla, 5 bloquea, es decir, bloquea un hit del atacante, un 6 gana 3 puntos de victoria y el atacante pierde un caballo, y el siguiente 6 lo único que hace es bloquear. Y un 7 es un hit, da 3 puntos de victoria y el atacante pierde un caballo, ¿vale? Además, al final, el bando que haya conseguido más hits ganará 2 puntos de notoriedad en ese match, ¿vale? Y el otro jugador perderá un punto de notoriedad en ese match. Vale. Además, creo recordar que los marcadores, o sea, los cubos que hay en el feed, una vez se ha hecho el ataque, son eliminados. A ver. Pues no, pensaba que sí. Vale. El otro ataque que hay es el del Goal Break, que es cuando atacamos la prisión. En este, los resultados es el atacante 1, 2, 3, 4 falla, 5, 6 consigue un daño, que esto es, gana 2 puntos de victoria y saca uno de los cubos que tienen prisionado ahí. Sacar un cubo quiere decir que el cubo se va a la zona al pool, ¿vale? A la zona para tenerlos a mano, pero además ganará un caballo, ya que has liberado a un agente que le habían apresado antes en el ataque, por tanto recupera esa fuerza de combate.
En cambio, el defensor, 1, 2, 3, 4 falla, 5, 6 bloquea un éxito, y 7 lo que hace es colgar a otro tío, que básicamente es el atacante pierde un caballo y el defensor gana 6 puntos de victoria. Además, al final, si el atacante ha liberado al menos un cubo, gana 2 de notoriedad en ese march y el defensor pierde 1 de notoriedad. Y por último nos quedan la batalla. La batalla siempre debería de haber dos fases, la de un bando y la de otro. Si las dos fases tienen lugar, entonces es cuando se ejecuta la carta y se ganan los puntos de victoria o de notoriedad, o sea, de victoria mejor, no, yo lo he dicho bien, de notoriedad al final de la batalla. Los puntos de victoria se ganan por cada hit que se consigue, ¿vale? Una vez se han resuelto las dos bandas, se mira el bando ganador, que es el que ha metido más hits, y ese bando se lleva el mayor número de puntos de victoria. Pero esto en un principio tendrá lugar cuando se juegan las dos fases de batalla, ¿vale? La que, digamos, es el jugador que juega como escocés en esa batalla y el que juega como inglés en esa batalla. Eso quiere decir que puede tener lugar en la primera ronda de batallas, de combates, si se han puesto dos jugadores, o en la segunda ronda de combates, si se ha puesto el segundo, o al final de la segunda, si no ha habido otro jugador que se haya metido ahí. Siempre se va a resolver, al menos, al final de la fase de invierno. Pues bien, más o menos esto es el resumen de cómo funcionan los ataques y para qué sirven. Ya habéis visto, raids para conseguir pasta en forma de vacas o sobre todo de ovejas y ganar puntos de victoria, además de colocar marcadores de feud en el espacio del otro jugador. Bueno, y además también podemos perder gente que vayan a la prisión. Los feud es para atacar las marches o las familias que se están cebando con nosotros. El goal break es para liberar la gente que tenemos emprisionados, tanto uno como el otro nos da tanto notoriedad como puntos de victoria. Y el batalla es para ganar puntos de victoria y notoriedad a bastante más escala, ¿vale? Porque generalmente puedes ganar en una sola acción, normalmente más puntos aquí si consigues un buen resultado, ¿vale? Un poco, a mí me recuerda bastante a los combates en Heroistan, el 5-6 y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí un poco más definida o tematizada según el ataque y el resultado que tengas. Una vez hecho esto, se pasa a la segunda fase de combate, es decir, se va a repetir lo que hemos hecho hasta ahora, menos la recolocación del orden de batalla en los turnos 2 y 3. En el turno 1 se vuelven a coger los cubos, se meten en la bolsa o donde sea y se van a sacar a voleo otra vez, pero en los turnos 2 o 3 volverá a hacer el mismo orden. No se va a hacer notoriedad, como he dicho antes, se va a seleccionar otra carta de target. Tener en cuenta que las cartas que se han jugado se sacan de la partida, ya no las tenemos más disponibles. Se va a volver a marcar el ataque final, colocar los caballos, revelar las defensas, jugar cartas que estén en gel, hacer el cómputo de dados y resolver los combates. Una cosa importante, una zona o espacio que ha sido atacado no puede volver a atacarse otra vez, es decir, si se ha hecho un raid aquí, no se puede hacer otro raid aquí, ya lo tendría que hacer aquí, aquí o aquí. No por el mismo jugador, sino cualquier otro jugador. De hecho, por eso hay dos marcadores de ataque por cada jugador, ya que va a colocar el primer marcador en el primer ataque y lo va a dejar ahí, y va a colocar el segundo marcador, que ahora no lo encuentro, y lo va a colocar en el espacio que fuera que vaya a atacar, de manera que siempre habrá todos los marcadores de los ataques de ese turno, y no se va a atacar un sitio que ya se ha atacado antes, ¿vale? Bien, una vez hecho todo esto, se acaba el turno de invierno. De hecho, ahora vendría esa fase en la que os he dicho de que se ganarían los valores de notoriedad por las batallas, ¿vale? Esto tendría lugar en el caso de que no haya habido dos contendientes en una batalla. Ahora, si han habido los dos contendientes dentro de la fase de combate, se resolvería entonces. Y esto es la fase de combate. Espero que más o menos haya quedado clara. Ya sé que es un poco liosa explicándola así, pero que para que la tengáis un poco clara, un poco las fases que tiene. Y por último vendría la fase de
primavera, la de Spring. Esta básicamente lo que nos sirve es para, uno, eliminar todos los indicadores de ataque, es decir, esto se sacan, se vuelven a levantar los caballos. ¿Qué quiere decir lo de levantar? No lo he dicho, pero cuando se acaba un ataque, los caballos que se han puesto para atacar vuelven a nuestra zona, pero girados, es decir, ya no se podrán volver a utilizar. Pues bien, ahora en la fase final se vuelven a levantar todos. Después, esta zona de aquí se le vuelven a colocar 2 ovejas si no las tuviera. Los eventos, tanto los de batalla como los de ahí, se descartan, se pondrían en la zona de descarte de eventos. Los marcadores de defensa, los que se hayan utilizado o no, volverían otra vez a nuestras posiciones de defensa, volverían a estar disponibles. Y entonces ganaríamos puntos de victoria por notoriedad y Rivers in Gaul. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que se hace es mirar cada una de los marches, de las zonas, y se gana puntos de victoria por el espacio que estás en el track, es decir, imaginémonos que esto está así, ¿vale? Que el jugador verde está en el espacio 2 y el rojo en el 3, pues se tendría que mirar esta tablita de aquí, ¿vale? Y según el turno, el primer jugador gana unos puntos de victoria y el segundo otro. En este caso, el jugador verde, que está segundo, ganaría un punto, y el jugador rojo, que está primero, ganaría 3 puntos de victoria. En el turno 2, el primero gana 2 y el segundo... Perdón, el primero gana 6 y el segundo 2, y en el turno 3, el primero gana 9 y el segundo gana 3 puntos de victoria. Después, cada jugador, y esto tener en cuenta que se cuenta en cada uno de los matches, ¿vale? Después, cada jugador también gana 2 puntos de victoria por cada cubo de familia que tenga en sus prisiones. Es decir, si yo, que soy el rojo, tengo, no sé, cubos del azul y del blanco, pues ganaría 4 puntos de victoria. Y ganarías cubos por cada, o sea, puntos por cada cubo, ¿eh? Si tuviera 2 azules oscuros y un azul claro, ganaría 6, 2 por cada uno de ellos. No es por familia, sino que es por cubo, ¿vale? Después, en el turno 1 y 2, como regla que solo se juega en este momento, en el 1 y el 2, el jugador que está en último lugar puede seleccionar una carta de las que están en la zona de descarte del setting este de las cartas de verano y jugarla de manera gratuita. O hacer una acción base. Y los jugadores que están en la parte baja de la tabla de puntos de victoria pueden hacer una acción gratuita. Lo de las acciones gratuitas, me vais a perdonar, no lo he explicado en su momento, pero es durante la fase de verano, cuando juegas las cartas, acordados que hay 3 tipos de cartas, las puedes jugar como cartas del tipo Play, que las colocas, perdón, Recruit, que las colocas aquí, las Play, que son básicamente cartas que te dan recursos o cosas, o las de Hold, que las colocas aquí. Pues bien, hay una tercera manera de jugar las cartas, que es descartarlas, las colocas en el deck de descartes, y puedes hacer una acción base de juego, que son o ganar un caballo, ganar una oveja, ganar 3 cattle, ganar una notoriedad en tu propio march, o proteger una oveja, que básicamente es girarla, ¿vale? Pues estas son las acciones base que puedes hacer en la fase de verano, si descartas una carta en vez de jugarla, o ahora al final, si eres de los jugadores que están en el rango bajo de puntos de victoria, hacer una acción base. Pues bien, esto es un turno de Border River. Probablemente parezca muy rebasado, o sea, el primer turno lo ves una vez, la primera vez que juegas, como todos los juegos, ¿no? Al final es un poco lioso, pero creerme, cuando ya llevas 2 fases, 2 turnos, lo pillas bastante. Después ya el qué hacer es otra historia, pero bueno, sí estamos como todos los juegos. Está claro que al final del turno 3, además hay una fase bonus
de puntos de victoria, en el que se tendrá en cuenta cuántos caballos tienes, cuántas ovejas tienes y cuántas vacas tienes que te van a añadir puntos de victoria, ¿vale? Y ahí ya se va a mirar qué jugador es el que ha conseguido el máximo de puntos de victoria. Bueno, ¿y qué me ha parecido este Border River? Bueno, a mí me ha gustado. Me ha parecido un juego súper temático, súper bien hilado, que sí, que es verdad que al final es un poco lioso en cuanto, sobre todo la fase de combate es un poco al principio liosa. Pero cuando ya la habéis hecho 2 o 3 veces, lo que os he dicho, va súper bien. Además, las mecánicas estas de atacar, de hacer que te puedan coger prisioneros, que además le das excusa al otro jugador para atacarte a ti después si has conseguido éxito, ya que pones aquello en el field. No sé, todo lo veo súper tematizado y súper bien hilado. El turno no se hace para nada largo, a excepción del primero probablemente. Pero después la cosa es bastante, no sé, le veo un flow muy, no rápido, pero sí bastante continuo. Puede haber bastante análisis, parálisis, sobre todo a la hora de definir el combate final, pero que es un momento, porque lo único que vas a hacer es, o sea, cuando ya has jugado, cuando juegas la carta, no el combate final, sino cuando juegas la carta para definir más o menos dónde vas a atacar, es donde puede haber un poco más de tema. Pero el resto de fases creo que son bastante rapiditas. Ahora, eso sí, cada turno se puede ir a la hora y media, 2 horas no creo, pero hora y media, 3/4 probablemente, porque, sobre todo si son a 6. Y ese es otro tema, yo lo he jugado a 4. A 4 está guay, pero creo que a 6 ya tiene que ser la hostia. Y esta es probablemente una de las cosas malas de este juego. Como todos los juegos del amigo Beach en esta línea, ¿no? El Gira esta, en el Virgin Queen y este. Y es que necesitas mucha gente para jugar a esto. Que sí, que se puede jugar a 4, pues no es lo mismo. Y aquí, aunque creo que no está tan limitado, porque al final, cuando son 4 jugadores, lo único que se hace, aparte de sacar cartas y cheats y algunos tokens, es limitar el mapa. La parte escocesa del este y inglesa del este no están en juego, se juegan estas de ahí. Claro, esto lo que hace al final es, por lo que hemos visto mientras jugábamos, porque es la primera partida también, limitar mucho la interacción entre yo y el de allí y este y el de ahí, cosa que no es necesaria, puedes atacar a quien quieras realmente. Pero no sé, al haber 4 jugadores queda un poco como más visualmente igual o psicológicamente lineal, ¿vale? Pero cuando haya 6 creo que ya tiene que ser el potipoti de la hostia, porque aquí todo el mundo puede atacar a todo el mundo, porque tener en cuenta que no hay reglas de ataca adyacente, no, atacas donde te da la gana, ¿vale? Dentro de las condiciones mínimas, o sea, raids puedes hacer donde quieras, batallas solo podrá haber un jugador que haga de inglés y otro de escocés, y para hacer el ataque al feud o a la prisión tienes que tener cubos tuyos ahí si no puedes hacerlo, ¿vale? Pero aparte de esto, puedes atacar donde quieras con esas limitaciones. El raid es el único que realmente es everywhere, siempre y cuando te valga la pena hacerlo. Al principio del juego los ataques son muy del palo, venga, vamos a saco, porque sabemos que defensas hay pocas, pero a medida que el jugador se va creando su mat, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? A medida que te vas creando tus aliados y tus cartas y tal, la cosa ya cambia. Ya atacar ya no es tan banal, porque te puedes meter unas hostias bastante interesantes. La mecánica esta de colocarlo de los dados me parece fantástica. Eso de cuando tienes la hoja aquí y tú te calculas todos tus marcadores. Sí que en la primera partida, la primera ronda, lo hacemos de 1 en 1 para que cuadre. En la segunda lo hacemos y repasamos, pero las terceras ya cada uno hace lo suyo y como máximo al final, cuando vas a tirar los dados, resumes. Pero esto me parece súper bien para aligerar y también es muy visual. Aparte de esto, ya os digo, todo el rollo de las ovejas, que viene a representar la riqueza de la familia, que esté relacionado con cuántos caballos puedes tener, es decir, qué fuerza de choque, cuántas cartas puedes guardarte, es decir, recursos, y cuántas vacas vas a ganar, es decir, dinero, me parece muy guay. El hecho de atacar y que eso te dé puntos o números para que el otro jugador te ataque, porque te vas a tener un cubo de tu color en su feud, me mola mucho. El hecho de que te los puedan cazar y puedas ir a liberarlos y tal, me mola más. El tema de la notoriedad me parece estupendísimo. Cada vez que consigues cosas, aumentas notoriedad ahí y haces que el otro jugador la baje. Y igual es su propia área, pero da igual, tú estás ahí machacando como un campeón y el otro es incapaz de defenderse.
Y eso me parece muy bien. Total, me parece un juego súper bien hilado, no en extremo complejo. Esto no es un Here I Stand, para nada, es mucho más sencillo. Es un juego muy procedimental, eso sí, pero asequible para la mayoría de jugadores medios. A un jugador básico no le metáis esto, pero a un jugador medio se lo podéis meter. El tema es, al principio ya os digo, no me llamaba nada, pero después de formarme un poco más me parece curioso y está bien metido en el juego. A partir de aquí, yo lo veo un juego muy interesante para aquellos que podáis tener grupos de juego grandes, de 4 o de 6, yo os diría que os metierais. Y sobre todo si os gustan los juegos de este estilo, con gestión de cartas, con combates y con temático, ¿vale? Porque esto al final es temático. Esto para mí es un mastín y, repito, creo que es un juego que ha pasado bastante bajo el radar, pero que tiene, o que creo que debería tener otra oportunidad y espero que el vídeo sirva un poco para ello. Nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, darle like, ya sabéis, y si os interesa comprarlo en la web. Nos vemos en el siguiente vídeo.